Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. ¿Cómo se narró en los medios internacionales la primera vuelta de las elecciones nacionales en nuestro país? ¿En qué ponen los acentos informativos? ¿Qué aspectos son relevantes a nivel local, pero no se incluyen en los informes hacia el extranjero? ¿Y qué repercusión llega a tener la elección uruguaya en las audiencias de otros países? Vamos a estar pensando sobre estos temas, analizando la escena política uruguaya tras la elección y de cara al balotaje, con un periodista que tiene una mirada bien interesante de la realidad nacional. Hola Mauricio, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? felices de que estés con nosotros. Mauricio es Mauricio Rabuffetti, periodista, columnista político, exitoso autor de libros, fue corresponsal en Washington, secretario de redacción de France Press en Brasil, actualmente es el editor de economía de France Press en América Latina y el columnista de Internacionales en Canal 5, medios públicos del Uruguay. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, es un gusto charlar contigo. Mauricio, contanos, ¿qué repercusión alcanza a tener la elección uruguaya en audiencias de otros países? Bueno, las elecciones en países que no son gravitantes políticamente tienen obviamente intereses que justamente no van por el peso político del país. A veces por algún personaje que forma parte de la playa de candidatos elegibles, a veces porque hay algunas cuestiones en discusión que son interesantes, importantes, que pueden alterar la vida del país. En el caso de Uruguay, esta explicación no es una excepción, es decir, nosotros caemos dentro de esa definición de país con poca gravitación política, pero con una imagen que en este momento es interesante, y no hay que ser condescendiente, ¿no? Pero es interesante ver que en la región, en una región donde muchas elecciones terminan mal o donde hay ataques muy gruesos entre los candidatos, bueno, en Uruguay se mantiene esa civilidad, esa institucionalidad, no hay cuestionamientos al funcionamiento de la Corte Electoral, como sí los hay, por ejemplo, en Brasil, o como se da el encontronazo más famoso de estos tiempos, que es en Estados Unidos, donde no se sabe si el candidato terminará reconociendo o no en caso de perder su derrota, como pasó en 2020. ¿Por qué te hago esta salvedad? Bueno, tenemos una región donde se consolidó un fraude en Venezuela, es decir, es una región observada por eso y Uruguay es en ese sentido una democracia ejemplar. Pero al no ser un país gravitante, los medios tienen que agarrarse de otras cuestiones para poder generar interés en sus lectores. ¿Qué es lo que había de particular en esta elección en Uruguay? Bueno, para mal de la cobertura mediática, no había ninguno de los grandes líderes vivos estaba peleando por un cargo presidencial, quiero decir, por la presidencia. Entonces los candidatos no son conocidos, no se sabe quiénes son afuera de Uruguay, Yamandu Orsi, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y los demás que tuvieron votaciones pequeñas o marginales incluso. Entonces, los grandes medios explican el Uruguay a través de la elección, explican qué es lo que puede estar en juego. Hubo una particular atención a la cuestión del plebiscito de la seguridad social, porque implicaba un cambio de reglas de juego que siempre tiene un impacto relevante en los mercados. Ese plebiscito no salió, quedó para el olvido, fue un fracaso, y entonces eso ya no cuenta. ¿Qué es lo que cuenta ahora? Bueno, que Uruguay va a una segunda vuelta en ese mismo clima de cordialidad, de civilidad, con una elección muy reñida en una región donde las elecciones reñidas en general terminan en problemas y acá yo creo que eso no va a ocurrir, por lo menos no está el tono dado para que eso ocurra. ¿Y cómo se narró en los distintos medios internacionales la primera vuelta? ¿En qué temas se pusieron los acentos? ¿A quiénes les fueron los micrófonos? ¿Qué tipo de dato de color eligieron rescatar a la hora de contar las elecciones de Uruguay? Bueno, lo primero es la paridad de la primera vuelta se le dio
particular atención al hecho de que la coalición de gobierno, es decir, ese grupo de partidos que se suman este, para intentar ganar el poder, estuvo por encima de la coalición opositora, que es el Frente Amplio, pero en un esquema de bastante cercanía. Después, vos decías, bueno, ¿a qué se le ponen los micrófonos? Hay un factor, hay dos factores, yo te diría, insoslayables para la cobertura de esta elección. Eh, voy, si se quiere, de lo más puntual a lo más general a lo menos tangible. Lo más tangible es la popularidad del presidente de la calle Pou, que sí es una figura conocida fuera de Uruguay por sus posturas sobre Venezuela, por su posicionamiento en favor de la libertad durante la pandemia. Creó cierta imagen internacional en este sentido y por lo tanto se le explicó al público en el exterior que aquí no hay reelección y que se va un presidente que va a terminar con un índice de popularidad muy probablemente mucho más alto que el promedio de la región. Después está el factor Mujica. ¿Por qué lo llamo el factor Mujica? Porque Mujica está enfermo, la está peleando, se está recuperando poco a poquito, pero le está costando, pero es un personaje conocido en todo el mundo. Digo, vos sabés que yo tengo un libro sobre él, Claro que un sí. ensayo biográfico sobre él, y tuve oportunidad de estar con él hace algunas semanas. Se está recuperando muy a poquito, es un proceso muy lento, que ojalá que termine bien, pero el factor Mujica, el factor emocional Mujica y el conocimiento que hay del resto del mundo en este personaje hizo que muchos medios, además de escribir sobre la elección, escribieran sobre Mujica también, ¿no? Esos serían, te diría, los elementos que a destacar de lo que ha sido la cobertura electoral en los medios internacionales grandes, ¿no? Seguramente algunos medios yo me los perdí porque no leo todo, Claro. pero sí leo los grandes y además sé de colegas que vienen o no vienen. Lo que sí te puedo decir es que pienso, intuyo que la segunda vuelta va a tener un interés un poquito mayor, tal vez que la primera, porque en la primera los candidatos favoritos, digamos, los que terminan yendo al balotaje, mantuvieron un perfil realmente bajo, rasante, te diría. Y bueno, ahora va a haber, van a tener que exponerse, van a tener que, bueno, ya viste que Orsi salió ayer en Canal 12, van a tener que exponer sus ideas. Y bueno, ahí puede ser que alguna de las ideas, propuestas, destaque con relación al resto de América Latina y pueda haber algún tipo de enfoque o ángulo periodístico más interesante. Claro, ayer ambos salieron en cámara, en distintos canales y exponiendo un poco más. Y se acercará la fecha del debate. Aún no tiene fecha, pero va a ser seguramente algo que pueda llegar a interesar a nivel internacional. Te mencioné el de Orsi porque Delgado ya había aparecido Sí. bastante más que Orsi. Orsi se estuvo cuidando de salir. De hecho, el verdadero portavoz de la campaña fue Alejandro Sánchez, el jefe de campaña de Orsi. Entonces, como cuestión notoria, estuvo la salida de Orsi ayer en una entrevista específica. Pero eso no quiere decir que los temas que ellos aborden sean de interés para el resto del mundo. Es decir, la campaña se va a enfocar, como todas las campañas, o como casi todas las campañas, en temas muy locales. Los grandes, digamos, los países que tienen gravitación política internacional, bueno, sí, la política exterior se discute. Nosotros no tenemos ese peso ni en la región ni en el mundo, por lo tanto, lo que va a interesar más es ver cómo va cada uno, cómo se posiciona cada uno. Hay temas, por ejemplo, que para la prensa internacional son centrales, ¿no? Y te vuelvo a repetir, Venezuela. Venezuela es un tema que el que hable de Venezuela, la prensa internacional lo levanta automáticamente, porque es una crisis institucional, es una dictadura que se instala, es otra dictadura que se instala en la región. Entonces la prensa libre del mundo occidental a ese tipo de cosas les presta atención. Después habrá otras cuestiones, ¿no? Pero lo que haga Uruguay con su interna económica y demás, la apertura a inversiones, la apertura a acuerdos comerciales, eso es lo que se ve de afuera. Pues el resto, las campañas transitarán por lo que a nosotros los uruguayos de repente nos preocupa más. La seguridad y otros temas, la seguridad, el empleo, la economía, otros temas que son mucho más de índole interna. Yo invoqué una nota que sí me llamó la atención en medios internacionales, hablando acerca del tema del plebiscito de seguridad Sí, social, claro. porque lo planteaba como una especie de idea contracultural.
Es decir, ha sido un tema polémico en muchos países del mundo desarrollado, Sí. inclusive el desplazamiento de la edad de retiro, así como otras características de, por ejemplo, el trabajo después de que la persona está jubilada. Y descubrí que había cierta mirada puesta sobre lo que pasaba en este plebiscito. Si vos mirás los medios económicos, yo dirijo Que es una tu sección de mundo, economía, claro. claro, dirijo una sección de economía de una agencia, de la agencia de noticias más grande del mundo, que es AFP. eh, Tengo la suerte de seguir ese aspecto y sí, puedo dar fe que había una preocupación del mercado muy grande por- porque los cambios de regla de juego siempre son mal vistos y porque además ese plebiscito que terminó mal, incluso le costó al Frente Amplio en votos, si vamos al caso, si seguimos lo que dijo Luciano Polansky, con lo cual coincido, ¿no? Hacia el Frente Amplio le hizo un mal bárbaro el tema del plebiscito. Y ahora que no está sobre la mesa, bueno, podemos hablar de él, ya no tiene demasiado impacto, salvo el hecho de que el número uno del PIT-CNT, Abdala, dijo que van a persistir, lo cual Ujú. es muy raro, ¿no? Pues si la población le dijo que no, eso de persistir el mismo día de la elección hace ruido, pero la prensa internacional, sinceramente y Eso. hablando de manera coloquial, no le dio pelota, porque el plebiscito fracasó, se acabó. Pero sí, lo que decís tú es cierto, hubo una cobertura. ¿Por qué? Porque las AFAP, por ejemplo, que eran el principal buque insignia de la campaña por esta reforma que se proponía, eh, tienen dinero de los trabajadores y se hablaba en el mundo de una confiscación o de una expropiación. Son palabras que son muy duras, entonces los medios económicos lo toman, lo explican el problema financiero gigante que se hubiera generado en Uruguay si esto hubiera pasado, y en definitiva, bueno, ahora pasó a un primerísimo segundo plano, se terminó el tema del plebiscito, ¿no? Es decir, Uruguay ahora la campaña va a ir por otros carriles y habrá que ver qué es lo que plantean los medios internacionales. Siempre van a intentar buscar un enfoque original para contarle el país. Eso es lo que hacemos los medios internacionales. Buscar un enfoque original para contarle el país a través de su gente, a través de sus ideas, a través de su idiosincrasia. No hay que olvidarse que nosotros de repente conocemos mucho de Argentina, pero estamos al lado de Brasil y conocemos poquísimo de Brasil en la realidad. Si yo agarro un político uruguayo y lo apuro y le pregunto sobre el sistema político de Brasil, yo te puedo asegurar que hace agua. El 99,9% hacen agua, no tienen ni idea de cómo funciona. Y la verdad es que pasa lo mismo hacia aquí. Este es un país que tiene sus particularidades, pero que ha generado una imagen de estabilidad, de apertura, de búsqueda de apertura comercial también, de apertura a las inversiones, de apertura a la inmigración, que es un tema muy relevante en este momento en la región, que a veces nosotros no le damos corte suficiente, pero estamos en una región donde existe xenofobia, donde hay leyes que son muy duras con los inmigrantes, donde la vida del inmigrante es muy dura. Sin embargo, en Uruguay seguimos recibiendo a los inmigrantes de brazos abiertos. Es una excepción en esta región, en donde hay un trasiego tan gigantesco de personas, principalmente hacia el norte. Vuelvo a insistir, desde Venezuela hacia Colombia, Brasil. Es decir, tenemos una crisis migratoria gigante en la región y Uruguay es un país de brazos abiertos, como lo fue durante la pandemia, vos te acordás lo que era con los cruceros, no podían parar en ningún lado, la gente se les moría arriba de los barcos. Bueno, Uruguay permitió que los cruceros atracaran aquí. Entonces tenemos una imagen sumada a todas las leyes que ya conocemos, ¿no? La regulación del mercado canábico, que fue un boom en su momento a nivel mediático, el cambio de la definición de matrimonio de la unión entre dos personas, el aborto por la sola voluntad de la mujer. Fíjate la comparación, en Estados Unidos se acabó con con el permiso, digamos, con la autorización, mejor dicho, con la protección federal al derecho al aborto por la sola voluntad de la mujer, a partir del nombramiento de jueces que hizo Donald Trump, y ahora son los estados los que resuelven. Y nosotros tenemos una ley que permite que la mujer resuelva sobre su propio cuerpo. Es decir, estamos vistos como un país aperturista, progre, digamos, para decirlo fácil, que busca su apertura comercial a pesar del Mercosur, que nos tienen chalecados, encorsetados, que es una macana gigante, pero eso es lo que más o menos se va viendo de Uruguay, ¿no? No es solo fútbol, no es solo un personaje político como Mujica, sino un país que tiene una idiosincrasia que es transversal, si se quiere. Yo no diría todo, pero a buena parte del sistema político. Hay cosas que se siguen manteniendo en Uruguay a pesar de los cambios de gobierno, y eso
yo creo que es algo bueno. Sí, la cantidad de excepcionalidades que vas enumerando tú, y hay varias que van quedando en el tintero, que mientras tú las mencionás también a mí me van viniendo a la cabeza. Me imagino que para la mirada externa han de sorprender un montón. También digo, energías renovables, estuvimos pegándole en el palo a resolver el tema de eutanasia, pero Sí, seguramente lo sí, hagamos. Es decir, sí. sin Es una dudas, cuestión de tiempo. es Es una una cuestión cuestión de de tiempo. tiempo. Sí. Tenemos, por supuesto, miles de problemas, ¿no? Es decir, somos un país que no escapamos a este fenómeno de aumento del narcotráfico. em, Vas al centro a las 7 de la mañana y parece Cracolandia de San Pablo, pero a escala, porque la pobre gente no tiene cómo salir de ese esquema. Y tenemos un problema en lo que no somos distintos al resto de la región. Por eso yo te decía al comienzo, no hay que ser autocomplacientes, es decir, Sin tenemos duda. que cuidar esta democracia, este sistema electoral y este sistema político que tenemos tan bueno, pero la verdad es que después tenemos un montón de problemas que los compartimos con los demás países. No somos una isla dentro de esta región, ni tampoco somos perfectos, ni tampoco tenemos la mejor calidad de vida del mundo, ni tampoco somos tan verdes como pensábamos, porque fenómeno, tenemos una matriz energética renovable, Pero pero gestionamos tenemos una, pésimo la basura. pero claro, la basura, pero tenemos una agricultura hipercontaminante. Los cursos de agua, ustedes lo saben muy bien, en Maldonado y otros departamentos aledaños a Montevideo, los cursos de agua están contaminados por agrotóxicos en este país agrícola. Y bueno, y Uruguay natural, pero no somos tan Uruguay natural. Así que tenemos muchas cosas para corregir. Lo bueno, la parte buena es que tenemos la posibilidad de elegir a aquellos que están ahí en la toma de decisiones y que hay una sociedad que tanto el sector privado en términos de iniciativas como la sociedad civil en términos de acciones es, yo diría, vibrante y por lo tanto con esos tres factores vos tenés un país donde se pueden tomar decisiones, más lento o más rápido, pero se pueden tomar decisiones. Ahí me alegraron mucho algunos de los análisis que estuve revisando en los últimos días, en los cuales se comparan programas de las distintas fuerzas políticas del Uruguay y se encuentran muchos puntos de coincidencia, al menos en los temas más significativos. Es decir, da la sensación de que vamos camino a tener políticas de Estado, ganar a quien ganara. Eso parece una cosa muy positiva. Mirá, yo tengo la costumbre de leer los programas de los partidos políticos. Te puedo decir, por ejemplo, de memoria, que el programa del Partido Colorado tiene 286 páginas, por ejemplo, para que te Ujú. hagas una idea. El de Partido Nacional no me acuerdo de las páginas, pero me acuerdo perfecto del formato y las 48 propuestas del Frente Amplio que son más fáciles de leer. La verdad es que lo que vos decís es cierto, hay muchos acuerdos, hay cuestiones que se van a mantener como políticas de Estado. El problema es que también y ahora salgo de lo que es el análisis electoral, ahora estoy hablando como uruguayo, ¿no? Ujú. Hay un montón de cuestiones a las cuales, si no le hincan el diente, no importa el partido que gane, si no le hincan el diente, vamos a tener los mismos problemas. Este, la educación El en este acento de la país educación, claro. la educación en este país es una de las principales causas de desigualdad que existen. Ujú. El acceso a materiales y a metodologías docentes y el acceso, digamos, que tienen los chicos a educación de calidad es muy dispar geográficamente y por estrato social. Eso es algo que Uruguay no debería permitirse. El tema gravísimo de las cárceles en este país. Nosotros tenemos una máquina de violar los derechos humanos en las cárceles. El comisionado nacional de cárceles, Juan Miguel Petit, se ha aburrido, hasta el hartazgo ha señalado el problema que genera la cárcel como mecanismo, como sistema de reproducción del propio sistema delincuencial, porque es la escuelita del crimen, la cárcel tal como la tenemos pensada ahora. Fenómeno, tenemos cárceles modelo, tenemos Punta de Rieles, tenemos de Colonia, tenemos otras cárceles de San José, tenemos cárceles que, bueno, van intentando que la gente se reinserte. Yo hice no sé cuántas notas en cárceles ya en Uruguay y en otros lados, incontables, y vos a las personas en general, cuando vos le das una oportunidad, la toman. Este sistema que no da oportunidades, donde la persona sale y no tiene un peso en el bolsillo, se va con lo opuesto y encima después habrá cometido un error, pero la cárcel en sí es un mecanismo que tal como está concebido aquí, es un sistema
torturante, la persona puede salir trastornada y por algo tenemos los niveles de reincidencia que tenemos. Claro, fenómeno, yo entiendo, es re popular decir voy a gastar, no, pero ¿cómo vas a gastar en cárceles? Vamos a gastar en escuelas. Sí, fenómeno, pero ¿sabes? Si no gastas en cárceles, no gastas en seguridad. Y hasta que no aparezca un candidato, un partido que explique eso y que lo explique de manera fácil, que lo entienda todo el mundo, que la gente diga, no, pero pará, esto no es un gasto, esto es una inversión para mi seguridad personal. Hasta que no pasen esas cosas, por más que estén de acuerdo en algunas, bueno, en otras que son básicas, están medio perdidos. Se puso en marcha la obra grande ahora, ¿no? La de las mejoras en la cárcel principal. Sí, se puso con retraso, pero en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Sí, Es sin decir, duda. eso es como la historia del árbol, ¿no? Bueno, me demoro en plantar el árbol, bueno, pero el día que lo planto, capaz que no me hace sombra a mí, le va a hacer sombra al otro, ¿no? Es un poco eso, y la verdad es que está bueno que empiece a pasar, que hayan obras, pero tenemos una población carcelaria, estamos entre los países con mayor población Sí, sí. carcelaria Las cifras eh, son insostenibles, per pero cápita. la decisión de hacer se ha tomado. Eso es Sí, objetivo. sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es solamente con infraestructura, tiene que haber todo un acompañamiento de otro Sí. tipo de programas que cuando vos los ves funcionar en el mundo y cuando los ves funcionar en Uruguay, porque en Uruguay también tenemos cárceles que tienen programas de reintroducción dentro de las propias cárceles, donde de las personas, de las privadas de libertad trabajan, fabrican ladrillos, trabajan en un aserradero, o trabajan en una huerta. Bueno, hay un montón de mecanismos que permiten que esas personas, y cuando hablas con ellos te lo cuentan, dicen, mira, yo me mandé una macana, la macañé, realmente le erré, pero yo quiero volver y no quiero volver acá. Y ves los problemas de adicción recurrentes. Y bueno, en definitiva, que en ese punto yo personalmente como uruguayo no veo ninguno de los tres programas más que expresiones de deseo. Ujú. Bueno, te quiero preguntar, volviendo al tema electoral, si a la postre de los resultados, ¿tuviste alguna sorpresa o si alguno de los resultados, alguno de los porcentajes te sorprendió en estos comicios? Mira, yo no sé cuántas elecciones llevó, pero sí las tengo presentes todas. Tendría que poner a contar y no lo voy a hacer ahora porque te quito tiempo. Pero llevo unas cuantas, ¿no? En Uruguay y fuera de Uruguay. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es mirar las encuestas. Trato de entender la metodología de las encuestadoras. Hay encuestadoras, incluso en Uruguay, cuya metodología a mí no me convence. Ujú. Y bueno, voy por la calle y voy viendo un poco lo que me dice la gente, lo que me dice el olfato, trato de ir a diferentes lugares, porque no es lo mismo ir a un barrio que a otro. Em, la verdad es que me sorprendió una sola cosa que fue la votación de Álvaro Delgado. Yo esperaba a Álvaro Delgado más bajo, sustancialmente más bajo, lo cual me lleva por transitiva a que la votación de la coalición estuvo por encima de lo que yo me hubiera esperado mirando los números de las encuestas. El Frente Amplio, creo yo, y lo hablo desde el punto de vista analítico, em, se apresuró. De hecho, alguien a quien ya nombré, Alejandro Sánchez, se apresuró cuando le dijo a Búsqueda, las elecciones están ganadas, solo falta ver las mayorías parlamentarias. No porque el Frente Amplio no tenga chance de ganar la elección, por supuesto que la tiene porque es una elección abierta hasta el día de hoy, pero es más viejo que el agujero del mate lo que trató de hacer Sánchez. Es una estrategia en la que se busca que el indeciso apueste a ganador. Básicamente que el que está indeciso diga, bueno, este va mejor, bueno, me voy a tirar acá si gano, ¿viste? Porque a uno le gusta decir, yo voté y gané. Tengo razón. Mira, Eso está probado, eso está recontra estudiado en los libros de estrategia política, esto lo saben todos los consultores, los mejores que hay, te lo explican cuando trabajas, bueno, cuando los entrevistás o cuando te dan algún curso. Y yo creo que eso fue un problema para el Frente Amplio, porque eh, generar la expectativa de que se podía generar una mayoría parlamentaria o que podían ganar en primera vuelta, cuando las encuestas estaban bastante ajustaditas, le cayó como un balde de agua fría, ¿no? Es decir, fue obvio cuando vos escuchabas las entrevistas a algunos dirigentes del Frente Amplio, pienso en Cristina Lustenberg, pienso en José Carlos Maía, pienso en, bueno, ni que hablar las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolanqui. Y claro, les cayó como un balde de agua fría, porque ya la expectativa era ganamos, 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 y bueno, no ganaron en primera vuelta. Ahora hay que pelearla en la segunda, con un candidato que tiene que empezar a mostrarse más, porque se mostró muy poco durante la primera vuelta. Y bueno,
la única sorpresa te diría que es esa. La verdad que como fenómeno, si vos me preguntás a mí, yo tengo esta visión que es la mía, basado en experiencias de anteriores elecciones y de seguimiento un poco de los números de la historia de las elecciones en Uruguay. Y tal vez va un poco a contramano de las de muchos especialistas en encuestas. Eh, si vos mirás los números fríos, el Frente Amplio tenía razones para festejar, porque estaba teniendo un número de senadores realmente importante. Y vos mirabas el acto y era un velorio. ¿No? Sí, Porque la hubo verdad que una un velorio. disociación. Tal vez fue un poco prematura la salida de los candidatos a hablar, ¿no? Con una energía todavía como de cierta desilusión respecto de las A mí me expectativas. parece que no la tenían, a mí me parece que se generaron tantas expectativas que realmente, bueno, ese es el problema, ¿no? Cuando vos decís, mirá, quiero conseguir 100 y te quedás con 85, no sé, no importa. Y digo, pero yo estaba seguro que iba, y bueno, no pasó, no pasó. Lo otro, la coalición tuvo más votos. La coalición tuvo más votos. Y la verdad es que yo tengo una gran pregunta para la que te adelanto que no tengo respuesta, ¿no? Mi pregunta es, yo escucho a los analistas de encuestas porque les tengo mucho respeto por el trabajo que hacen, que es muy sistematizado y tratan de ser lo más prolijos posible en la aplicación de la metodología, en la mayoría de los casos. A mí hay metodologías que te confieso no me gustan, pero no quiere decir que no sean serios, ¿no? Son cosas diferentes. Em, y la verdad es que algunos dicen, bueno, el Frente Amplio parte con cierto favoritismo. Y yo lo entiendo, ¿por qué? Porque el Frente Amplio es una coalición que tiene muchas décadas y que tiene una mística consolidada a través de las décadas. La coalición que gobierna hoy Uruguay es una coalición que se formó para derrotar al Frente Amplio, que exitosamente conformó Luis Lacalle Pou y le permitió llegar al poder por una diferencia de 30.000 votos. ¿Qué otro elemento te tiran los analistas de encuestas? Te dicen, no, pero en la elección pasada el Frente Amplio creció muchísimo entre la primera y la segunda vuelta. Es totalmente cierto. Pero ¿cuál es el detalle? Y por eso te digo, me hago una pregunta, que te la dejo picando, capaz que conseguís quien te la responda. Eh, Ojalá. claro, la pregunta es esta. Esta vez el Frente Amplio votó mejor en primera vuelta. ¿Sí? ¿No será que no será que este número es un piso, pero también está bastante cerca del techo? Porque en la elección anterior era claro que el Frente Amplio tenía de dónde sacar votos. Pero esta vez, ¿de dónde saca los 3, 4 puntos de diferencia que necesita para igualar a la coalición si hacemos una extrapolación puramente matemática? Con esta salvedad que te hago. La vez pasada había un factor que a uno le podía hacer pensar que podía expulsar votos de la coalición en una segunda vuelta, que era Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque Cabildo Abierto está visto, es un partido nacionalista de derecha, pero para el ideario uruguayo está visto como un partido casi que de ultraderecha, ¿no? Entonces, Cabildo Abierto, que quedó en cenizas, quedó, ya no ni pincha ni corta en la coalición. Sí, no asusta, Le aporta digamos. votos. No Le, asusta apor- a nadie. le aporta, pero ni pincha ni corta. Entonces, Ujú. ¿la coalición dónde está parada? Está parada en el centro. Y el uruguayo es bastante centrista, bastante moderado, para todo. Entonces yo me pregunto, ante ese escenario, ¿esta coalición no va a tener fuga de votos? Esto no me lo pregunto, esto lo afirmo. Esta coalición no tiene fuga de votos. Fuga de votos no tiene. Entonces, el trabajo grande lo va a tener el Frente Amplio, va a tener que remarla para acortar esa diferencia y ver a dónde busca los votos. Que es la pregunta que yo te dejo pendiente, porque yo no tengo los elementos técnicos para decirte de dónde pueden venir los votos que el Frente Amplio necesita para superar en número a la coalición que en número le ganó. Frente Amplio fue el partido más votado, claramente, lo es así, lo es desde hace muchas elecciones, pero en números la coalición le termina ganando. Mauricio, me acuerdo que hace unos cuantos meses atrás tuvimos una charla preciosa aquí en el programa en la que hablamos acerca de polarización ideológica a nivel mundial y aprendimos un montón de cosas con tu mirada respecto de ese tema.
Gracias. Acaban de terminar las elecciones y tal vez una de las propuestas más centristas de todo el panorama del espectro político, como la del Partido Independiente, ha tenido una flaca elección. Hay que Sí, ser objetivos con eso. sí. ¿Te parece entonces que en Uruguay estamos alejándonos en cierta manera, de quienes proponen algo de centro concretamente? Sabes que yo creo que el uruguayo por definición es moderado, que Por para eso. mí es equivalente a decir centro. Lo del Partido Entonces, ahí Independiente voy con la tiene, pregunta, perdón, capaz que la formulé mal. ¿No sería lógico que en una sociedad como la mm, uruguaya, un sí. partido como el Independiente fuera un partido fuerte? Claro, lo que pasa es que hay algunas cuestiones que le pasaron al Partido Independiente, ¿no? El desgaste de su candidato como ministro de Trabajo, que Ujú. para algunos sectores consideran que hizo una muy buena gestión, pero otros consideran que no. Por otro lado, una campaña escasa en recursos, y además otros elementos también importantes. Quien vota para un cambio, para que haya un cambio, no va a votar al Partido Independiente que forma parte de la continuidad. ¿Sí? El Partido Independiente está a la izquierda del espectro político. Entonces, la persona de izquierda que quiere un cambio no va a irse al Partido Independiente porque no representa ese cambio. Ujú. En segundo lugar, el Partido Independiente, eh, yo te decía, una campaña escasa, pero también el hecho de que mm, el Partido Colorado hizo una campaña abundante y exitosa. No quiero decir que haya colorados que necesariamente votaban al Partido Independiente, porque eso sería presuponer demasiado. Pero hay sectores dentro del Partido Colorado que son moderados, que perfectamente podrían responder a un ideario bayista, que últimamente se lo ha apropiado mucho el propio Frente Amplio, ¿no? Pero ese ideario bayista lo representan algunos sectores también del Partido Colorado, y ese diario ballista, moderado, donde el Estado es el fiel de la balanza, reapareció. Y entonces, entre todas estas cosas, yo creo que está la explicación de por qué el Partido Independiente le ha ido mal. No es la primera vez que el Partido Independiente tiene, algún candidato lo dijo, un electrocardiograma, ¿no? Es decir, le va un poco mal, después resucita, después le va un poco mal de nuevo. Pero tampoco es que le ha ido, tampoco es que desaparece el Partido No, Independiente, sigue votó más que en estando. su elección anterior, de hecho. Claro, pero por sobre todas las cosas, si la coalición continúa, el Partido Independiente va a estar presente. Pero bueno, no le fue bien en la campaña, eso es claro. La lógica de la votación va por muchísimos carriles que no es solamente el de la percepción ideológica, perdón, de- del, del candidato, es decir, de lo que el candidato representa. Hay cuestiones emocionales, está lo que representa el otro también Claro. pesa mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay pocas opciones. En este caso había muchas opciones. Y había opciones muy nuevas también, ¿no? Y muy impredecibles, como el caso del partido del doctor Sale. Entonces, la verdad es que yo creo que al Partido Independiente le fue mal con una campaña que no siguió el paso de lo que aquellos indecisos, por ejemplo, que no sabían de repente a dónde poner su voto, podrían haber esperado, ¿no? No encontró un nicho al que dirigirse, en este caso, Pablo Mieres. Esa es Apeló, mi modesta visión. en la campaña Mieres apela en uno de sus últimos spots a un argumento muy de raciocinio en cuanto a actuar como fiel de la balanza en un parlamento dividido. Em, Me gustaría volver sobre el tema que acabas de mencionar del partido del doctor Salle. Una sorpresa en cuanto a la cantidad de votos. ¿Te ¿Qué, sorprendió? qué te parece que pasó allí? ¿Qué son los votantes de Salle? ¿De dónde provienen? Los votantes de Salle, no es difícil la respuesta. Los votantes de Salle son personas que están desencantadas del sistema político. Ujú. El doctor Salle vio una oportunidad. No quiero usar la palabra oportunista, porque la palabra oportunista tiene, según la RAE, la particularidad de que se puede utilizar en sentido peyorativo. Entonces no quiero que me malinterpreten, porque no lo uso en sentido peyorativo. Entonces Ujú. vamos a decir que el doctor Salle tuvo la habilidad de ver la oportunidad de comunicarse, de conectar
con un montón de gente que está desencantada del sistema político, de que piensa que son todos iguales. Ujú. Su discurso lo que dice es eso, los mete a todos dentro de la misma bolsa. Es un discurso muy común en el mundo que a muchos les ha dado resultado, ¿no? Eso sumado a presentarse como una suerte de outsider, que también es viejo como el agujero del mate, porque es el outsider que busca formar parte, ¿viste? Es una contradicción en sí mismo, casi si lo pongo en una misma frase es un oxímoron, ¿no? Pero eso funciona, mira, sin ir más lejos, a Milei se sigue presentando como un outsider y es el Sí. presidente de la República Ujú. Argentina. Entonces, es presidente de la Nación Argentina. Entonces, si vos lográs que la gente te vea como algo nuevo, original, que no formás parte del sistema, que vas a ir a echarle en cara al sistema todo aquello que a vos te fastidia, molesta, y bueno, es un nicho y evidentemente hay muchos uruguayos que están, varios miles, que están desencantados con el sistema. Yo, si fuera un líder de algún otro partido, tomaría apuntes, ¿no? Intentaría entender ese fenómeno sociológico. Pero ¿sabes por qué? Porque es un fenómeno que en algunos países ha llegado a crecer al punto de llevar a la presidencia a algunos personajes que han terminado de manera escandalosa. Pienso en Jair Bolsonaro y no estoy diciendo que eso tenga que pasar necesariamente con el doctor Salle, porque no pretende mi respuesta faltarle respeto a Salle. Simplemente digo que es un hombre que tiene un discurso polémico y cuando la polémica crece sin contención, termina pasando lo que hablamos en la entrevista anterior. Se empiezan a dar los fenómenos de polarización. Y los fenómenos de polarización terminan siendo que, primero, a una parte de la sociedad nada le sirve y todo lo que dice el otro está equivocado y son todos iguales. Y esa simplificación es la que en definitiva termina partiendo a las sociedades. La sociedad uruguaya, la política uruguaya, por más que algunos discursos somos muy distintos, no tiene esa brecha, no tiene ese gap, no tiene esa grieta. Y no sería bueno entonces que se generara a partir de gente que está desconforme. Lo lógico sería que los políticos y la política intentara acercarse a quienes no están conformes para proponerle soluciones u otros caminos que hagan que vuelva el encanto con la principal herramienta de convivencia que tenemos los seres humanos que vivimos en democracia, que es la política. 100%. Mauricio, hace unos minutos me decías que el balotaje de las elecciones anteriores se definió por un margen estrecho, menos de 40.000 votos de 30.000, sí, sí, 30.000 y menos pocos. de 40. Te voy a pasar dos cifras. Ujú. Votos en blanco de esta elección, 64.807. Anulados, 53.791. Montón. ¿Qué pasó con los votos en blanco, con los votos anulados, que sumados son mucho más que lo que parece que vuelca el fiel de la balanza de una elección? Un montón. Un Si, montón. si toda esa gente decide involucrarse directamente en la resolución del balotaje y del futuro de los próximos 5 años del país y vota, va a terminar definiendo la elección. Ujú. A menos que se distribuyan de manera equitativa, entonces matemáticamente no pasaría nada, pero eso es una cuestión más ingenieril. Pero la verdad es que si terminan decidiendo votar por uno u otro candidato, podrían terminar definiendo la elección. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, podemos especular, ¿no? Pero va un poco en el mismo sentido de la respuesta anterior. Evidentemente, quien vota en blanco está dando un mensaje. Quien vota anulado da un mensaje todavía más fuerte. Es Ujú. yo no quiero votar, yo no quiero expresarme. El que vota en blanco dice no me sirve ninguno. Son posturas diferentes. El que vota en blanco dice a mí no me sirve ninguno. Yo voy y voto, no me sirve ninguno. Esto no me sirve, ninguna de estas opciones me sirve. El que vota anulado está diciendo yo no quiero votar. Bueno, a nosotros nos sorprende un poco esto, porque somos uno de los pocos países en el mundo que tiene voto obligatorio. Yo capaz que me equivoco, pero si le erro por uno o por dos. Son 13 países en el mundo dentro de los que votan, porque hay un montón de países donde no se vota o donde las elecciones son una paparruchada, que es Entiendo. no merecen llamarse elecciones. Pero dentro de los que votan de verdad, eh, hay 13 que tienen voto obligatorio. Nosotros tenemos una visión este,
que yo te adelanto que no comparto. Yo no soy partidario del voto obligatorio. Para mí, no votar debería ser un derecho. Entonces, capaz que mi respuesta está bueno que se lo diga a la gente por una cuestión de honestidad, que se lo comente, comparta a tu público por una cuestión de honestidad, porque realmente para mí debería existir el derecho a que quien no quiere votar no vote, no se involucre. Pero sé que voy a contracorriente porque acá hay una cultura muy fuerte del voto, que también tiene lo suyo. Y te redondeo. Eh, como somos un país donde el voto es obligatorio, hay gente que se expresa de esta manera. Evidentemente, el número te muestra que las opciones, y por las opciones me refiero a los candidatos, porque realmente no hablamos ahí de programas, hablamos de los candidatos, a más de 120.000 uruguayos no los convencieron de ninguna manera. ¿Lo van a convencer en la segunda vuelta? Está por verse. Está por verse. Te quiero hacer una pregunta sobre lo que acabas de mencionar respecto del voto obligatorio para conocer y entender más sobre tu punto de vista. Si en Uruguay eliminásemos la multa que está Mm. derivada de no haber votado, ¿te parece que mucha gente dejaría de votar? Es decir, ¿es la multa lo que hace que la gente vote? No, lo que hace que la gente vote es la cultura política, la cultura cívica, porque la gran mayoría de los uruguayos vota. Y la multa no es que sea tan relevante No es para mucha gente. significativa, claro. Entonces, lo que hace que la gente vote, primero, es la cultura cívica que tenemos, que es muy importante y que es fundamental para mantener la democracia que tenemos. Mi punto de vista está atado a una cuestión de derechos. Para mí, no expresarse debería ser un derecho tan valioso como el de expresarse, pero es mi postura personal. Ahora, la multa, yo creo que son las trancaderas que se le arman a la gente cuando no vota, cuando te empiezan a pedir la constancia de votación y si no la hiciste tenés que hacer un trámite y tenés que ir a otro lado y tenés que justificar y tenés que ir para acá y para allá. Ujú. Eso es lo que tranca. Pero no quiero decir que la mayoría de la gente en Uruguay, lo sabemos, Votaría igual. vota porque quiere votar, porque es un país, es una democracia que tiene mucho tiempo, muy afianzada, pero además es una democracia que costó mucho obtener, que costó mucho recuperar. Este es un país que hace menos de 50 años estaba sumido en el gris de la dictadura. Entonces, para el uruguayo, incluso para los más jóvenes que mamaron eso, que heredaron eso, que conocen esta historia, porque la conocen, ir a votar es una fiesta. Sí, por eso te digo, yo tengo mi visión, pero yo no dejaría de votar, ¿eh? Yo iría a Entiendo, votar entiendo. de arrastro. De hecho, he ido a votar enfermo más de una vez. Y iría a votar, a cualquier elección iría a votar, porque tengo opinión o voy a tener opinión formada, y entiendo que hay gente que va a votar, así sea para decir, bueno, voto al que me parece menos malo, pero algo digo porque yo quiero decirlo, porque es mi país. Existe esa cosa del uruguayo de comprometerse con lo que pasa en el país. Somos una sociedad para bien muy politizada. Pero evidentemente las ofertas electorales en este caso no fueron satisfactorias para muchísimos uruguayos y así lo hicieron saber. Mauricio, ¿sabés que he estado escuchando la palabra de algunos analistas que celebran que probablemente, gane quien gane, va a ser un gobierno en el cual va a ser necesario hacer consensos, dialogar, hacer acuerdos, porque va a estar muy distribuido el Parlamento? Mm. Otros analistas plantean que eso puede ser un escollo, una tranca, una dificultad para Sí. operar. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso, ya que sé que sos una persona que disfruta de las no polarizaciones? Los dos tienen razón. Mira qué respuesta no Hermoso. polarizadora te doy. Bueno, Los dos parece tienen razón, esperanzador. porque ahí va a depender mucho, ahí va a depender mucho de la tesitura que asuma cada uno de los partidos. Y vamos a los ejemplos. Si mañana gana la coalición multicolor, la que está ahora, ¿no? La coalición de partidos no frente amplistas gana. Y el Frente Amplio tiene 16 senadores y quiere trancar, bueno, va a trancar en el Senado, pero gana el Frente Amplio, por más que tenga 16 senadores y no tiene mayoría en Cámara de Diputados y la coalición quiere trancar, y va a trancar. ¿Es la cultura política uruguaya? Y no, pero en algún momento te puede pasar algo que no hemos visto en los últimos tiempos. Por ejemplo, que haya mociones de censura para los ministros que terminen de alguna manera pegando en el palo. No hay mayoría parlamentaria, no hay mayoría parlamentaria. Y eso sigue siendo importante. Obviamente, quienes eh,
defienden, digamos, los resultados del Frente Amplio, te van a decir, bueno, pero el Frente Amplio va a estar en una posición más cómoda para gobernar porque tienen 16 senadores. Sí, pero son dos cámaras, son dos cámaras. Esto no es un partido que se juega en una sola cancha. Son dos cámaras. Entonces, ninguno de los dos va a estar cómodo. Ahí va a haber una cuestión que va a tener que ver con la responsabilidad que cada partido asuma en función de las decisiones que el próximo gobierno quiera tomar y de las declaraciones que el próximo gobierno quiera tomar, definiciones que el próximo gobierno quiera tomar, y ojalá que todo sea con responsabilidad. Hubo, sí, en la historia democrática de Uruguay instancias en las cuales hubo sectores y de hecho protagonistas de primera línea de la política que de alguna manera intentaron eh, hacer una zancadilla al gobierno de turno. Y eso es una realidad y no hay que ir al libro de historia, basta con ir a una hemeroteca y mirar los diarios. Pero, como vos decías, hay un montón de acuerdos, porque vamos a decirlo con todas las letras. En Uruguay hoy hay un problema enorme de distribución de la riqueza. Tenemos un problema de distribución de la riqueza. Pero no es una economía que esté funcionando mal. De hecho, los números macro están bien. Ujú. Y somos elogiados por los organismos internacionales y por consultoras y por terceras partes como pueden ser analistas de primera línea que no tiran para ningún lado porque no les importa, porque son apolíticos y porque la realidad política de Uruguay les va y les viene, pero que te dicen la macroeconomía en Uruguay está funcionando bien. Y yo no creo que eso vaya a cambiar con el próximo gobierno de cualquier signo político que sea. A nadie le interesa que el clima de inversiones se enrarezca. ¿Por qué si no había tanta preocupación dentro del Frente Amplio con el resultado del plebiscito? Pues se armaba un lío bárbaro a nivel de inversiones, pues ¿quién iba a financiar un montón de aspectos financieros del Estado? ¿No? Las AFAP son un inversor institucional gigantesco en Uruguay. Entonces, pasaba eso y no le servía a nadie, era un lío bárbaro. Vos hablabas con gente del Frente Amplio y esto te lo puedo contar sin ningún problema. Hablaba con gente del Frente Amplio y se agarraban la cabeza con el tema del plebiscito. Antes de que públicamente Orsi dijera, no, este plebiscito no, y de hecho ayer lo repitió, dijo, yo no estaba de acuerdo con el plebiscito. Bueno, el plebiscito le costó al Frente Amplio, pero ¿por qué te ponía este ejemplo? Porque ninguno de los que tiene chances, ninguno de los partidos que tiene chance de estar en el gobierno por la coalición actual que ostenta que detenta el poder, ni el Frente Amplio, les conviene que haya un cimbronazo, de ninguna forma, porque la economía no está funcionando de manera. Es decir, acá no hay una crisis como si la hay en Argentina, o como la hubo en su momento en Perú o en Ecuador. Acá no hay una crisis económica. Sí hay un problema de distribución de la riqueza que debería ser prioridad de cualquier gobierno, porque lo vemos todos los días y porque los datos objetivos empíricos de mediciones internacionales, cuando vos mirás el coeficiente de Gini, que es una medición muy popular y muy fácil de entender, te muestran que en Uruguay la desigualdad no se condice con lo que es el ingreso per cápita. Nosotros estamos subiendo en materia de ingreso per cápita, que es una medición un poco tramposa, ¿no? Porque vos podés ganar 100.000 por mes y yo puedo ganar 20.000, y bueno, hacemos el promedio y ganamos 60.000 y somos unos fenómenos. Pero la realidad es que vos ganás 100 y te alcanza, y yo gano 20 y no me alcanza. Bueno, Uruguay tiene un problema de distribución de la riqueza, pero tiene sectores que están explotando. La construcción en Uruguay está explotando. Yo nunca lo pregunté, pero me consta que hay personas que trabajan de lunes a viernes en una hora y los fines de semana siguen trabajando en la construcción. ¿Por qué? Y porque hay 120% de ocupación. El nivel de inversión extranjera que hay en Uruguay en este momento lo vemos todos los días en la prensa. Vienen proyectos de energías renovables, viene Google, viene el otro. ¿Por qué? Porque Uruguay logró con el paso del tiempo generar esa imagen de país estable en sus reglas de juego. Por eso la preocupación tan grande que había con el plebiscito, porque cuando vos cambiás la regla de juego, los mercados dicen, ojo, y por los mercados no son solo los mercados, puede ser una pyme argentina que quiere abrir tres cafés, uno en Punta del Este, otro Claro. en Colonia y otro en Montevideo, y dice, pará, si a mí me van a aumentar los costos de golpe y yo no sé a qué me atengo dentro de 5 años, no voy a hacer esta inversión. Uruguay, con su estabilidad, ha logrado este fenómeno de que es un imán pequeñito, pequeñito, pero es un imán de inversiones al fin.
Mauricio, te quiero hacer la última pregunta como persona de los medios de comunicación con muchísima experiencia en este ámbito y a la luz de que acabamos de tener un evento muy significativo en el mundo sociológico de Uruguay como las elecciones. ¿Qué opinás del rol que como calificación le darías a los medios de comunicación, al periodismo de Uruguay, ante lo que fue esta primera elección? A ver, si te entendí bien la pregunta. ¿Qué tan bien han trabajado los medios de comunicación en Uruguay en esta primera elección? De ninguna manera generalizaría. Bien, He visto buenas coberturas y he visto coberturas sesgadas. bien. He visto periodistas haciendo trabajos de manera neutral y hay otros periodistas que decidieron, como lo han decidido algunos colegas en Argentina, tomar partido. Em, y como la libertad es libre y la libertad de expresión en particular, cada uno hace lo que quiere. Ahora, yo lo que sí creo que es importante es tener en cuenta que cuando uno sigue un medio de comunicación o un periodista que toma partido, lo puede hacer por dos razones: para reafirmar su postura o para autoflagelarse. Esas son las dos opciones que yo veo. Cuando uno sigue un periodista neutral, eh, o un medio que hace una cobertura neutral o que, digamos, eh, exhibe los puntos críticos o los puntos centrales importantes de cada uno, bueno, uno ahí es, si se quiere, eh, eh, ¿cómo decirlo? Tiene la posibilidad de acopiar elementos para generarse tal vez una visión alternativa, incluso a la propia. Lo importante, Raúl, es que acá haya respeto y que no se utilice la información como una materia prima electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay una manipulación de los datos, de la realidad, o cuando hay oportunismo informativo, es decir, tenés una información guardada para alargarla en tal momento porque le sirve a aquel candidato para el cual, con el cual vos simpatizás, y bueno, eso, eh, en mi modesta opinión, no es honesto con el público. Entonces, yo soy partidario de informarme a través de los medios neutrales, de formar mi propia opinión y algo que a mí no me gusta citarme a mí mismo, pero algo que siempre decía en mis clases, cuando daba clase, y algo que siempre le insisto de repente, viste, cuando gente te pregunta, che, vos sos periodista, ¿qué puedo leer para enterarme de tal cosa, no? Em, lo importante es estar con las luces prendidas, es ser lúcido, saber elegir, saber que a veces algún medio de comunicación o algún periodista en Uruguay o afuera te está diciendo algo porque él tiene posición tomada. Y capaz que lo que te está diciendo es verdad, pero lo dice desde su posición. Entonces, sabelo, por lo menos sabelo. No es que dejes de verlo ni nada por el estilo, porque de repente te gusta y es la forma que vos entendés que es más genuina, cada cual con su cada cual. Pero es importante ser consciente y para eso no hay nada como la lucidez, la lectura, tratar de hacer zapping, y cuando digo hacer zapping no es cambiar de radio solamente, no es hacer zapping entre los canales, hacer zapping entre los periodistas, saber y tratar de identificarle las mañas, porque es verdad que de repente alguno dice, yo soy neutral, pero lo mirás y no es neutral. Este, claro que estamos en un mundo en el que es muy difícil, y lo padecemos los periodistas, los comunicadores, te diría, en general, no solo los que hacen periodismo, los comunicadores en general padecemos del síndrome del encasillamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más fácil es que aquel que no está de acuerdo contigo o no le gusta lo que decís diga, este patea para tal lado. Y a veces vos no pateás para tal lado, vos simplemente le estás dando una información objetiva. Ujú. Punto. Si yo te digo, mirá, guerra en tal lugar, murieron 1000, y yo no estoy pateando para ningún lado, te estoy diciendo, murieron Pasó 1000, o esto. sea, el balance fue este. Este, pero la verdad es que lo más importante es eso, es eh, sentir que uno es honesto consigo mismo, me refiero al público, sabiendo que hay elecciones y encasillar algunos periodistas y medios
buscan incluso que los encasillen, hasta por una cuestión de llegar a determinado público, de nicho de público. Pero no todos los periodistas son encasillables, no todos los periodistas, me atrevería a decir que la mayoría, sobre todo en los grandes medios y sobre todo a nivel de la prensa internacional, eh, eh, trabajan de manera neutral. Fíjense, nosotros en las agencias de noticias, nosotros no podemos emitir opinión en una nota de una agencia de noticias. Ahora, si yo después escribo un libro, ¿sí? Claro. Y digo, me parece que tal gobernante, bueno, es mi libro, yo me hago responsable, pero no en mi libro soy yo escribiendo, pero una nota que ni siquiera firmo de repente, que aparece, yo no comprometo a ese medio de comunicación. Entonces, hay una cuestión bien importante que tiene que ver con la forma en la que se hace periodismo. Y como te digo, la libertad es libre y bueno, todos elegimos. Mauricio, te quiero agradecer mucho el rato que compartiste, tus conceptos, tu mirada, tu serenidad para exponer las ideas. Ayuda un montón a interpretar los mensajes que recibimos a diario cuando alguien nos da un punto de vista sereno, calmo y apoyado en datos muy firmes. Gracias por este ratito en Hijos de Punta. Gracias a ustedes y te agrego algo, la del estribo. A mí en mi carrera como periodista me ha tocado ver cosas, yo te lo conté fuera de micrófono más de una vez, me ha tocado ver cosas muy embromadas. Ujú. Este, entonces, cuando hablamos de política, de elecciones, de sociedad, la verdad que es muy difícil perder la serenidad, porque la serenidad se puede perder, la compostura se puede perder cuando ves cosas realmente complicadas y graves. Esto en nuestro país, en términos electorales, es realmente un ejemplo y la verdad que ojalá que siga así. Así que te agradezco mucho lo que dijiste y como siempre, encantado de charlar contigo y con tus oyentes. Además me encanta la filosofía del programa, así que yo cuando quieran estoy. Gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Un abrazo. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.